Son las 6, las 5 en Canarias. Última hora en la mañana. Fernando de Aro. COPE. Estar informado. Muy buenos días a quienes reciben el domingo desde primera hora. Muy buenas noches a quienes van camino de la cama tras aprovechar hasta la última gota del sábado. Te saluda Arturo Ayestarán de parte de todo el equipo de informativos fin de semana de la cadena COPE en este amanecer del 2 de agosto de 2026 en el que, aunque oficialmente ya no estamos en ola de calor, pues evidentemente estamos en agosto y no va a hacer precisamente fresquito. 11 comunidades reciben el día de hoy con la previsión de activar la alerta por altas temperaturas. Especial atención Andalucía y Castilla-La Mancha, donde el aviso va a ser naranja. En resumen, temperaturas veraniegas en un domingo en el que seguimos teniendo todos los focos puestos sobre Ceuta. La ciudad autónoma sigue inmersa en ese baile de cifras que no termina de convencer a nadie. Desde el gobierno aseguraban que eran 50.000 personas las que habían entrado en Ceuta en 24 horas. Luego el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, cifraba el número de entrada de migrantes en 60.000, pero de los últimos datos que tenemos de ayer, casi 70.000 personas, según fuerzas de seguridad del Estado, habrían salido de Ceuta hacia Marruecos entre la noche del viernes y todo el día del sábado. Bueno, este cambio constante en las cifras, todas ellas salidas de fuentes oficiales, hace que cualquiera arquee una ceja mínimo. Y también parece evidenciar que nadie sabe realmente ni cuántos han entrado durante los últimos días, ni por supuesto cuántos han salido, ni cuántos quedan por salir. Pero pese a esto, el gobierno insiste en sostener que la inmensa mayoría de las personas que habían llegado a la ciudad autónoma durante los últimos días han regresado ya a Marruecos. Esa es la fuente oficial, aunque cuando hablamos con los vecinos ceutís, esos datos, esas cifras no les cuadran. Los clientes que suben me cuentan, Patricia, horroroso, no se puede estar de noche. Esta mañana le han intentado a uno en la puerta, vamos, antes de entrar en el establecimiento, de metérsele en el coche, vamos, que no, y además que hoy el monte está peor que ayer, mucho peor. Sacan del casco urbano, se vienen para esconderse al monte y meterse en los recovecos que puedan para que no lo saquen. Da la impresión que desde Moncloa hay cierta prisa por dar este asunto por solucionado y zanjado. De hecho, en su medio natural, la red social X, el ministro de Transporte y el ariete oficial del sanchismo, Óscar Puente, se apresuraba a celebrar ayer que esta era otra crisis más resuelta por Pedro Sánchez. Bueno, que alguien avise a la gente de Ceuta de que esto ya está resuelto. De hecho, que también avisen a los propios migrantes que se agolpan a las puertas del CETI sin nada que echarse a la boca, que ya no tienen de qué preocuparse. O si no, también que avisen a las familias de las personas que han perdido la vida tratando de llegar a Ceuta. Y también deberían informar de que ya no hay ningún tipo de crisis al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, quien parece que tampoco se ha enterado de que la situación está totalmente controlada. Ceuta no ha logrado la normalidad, que no estamos en normalidad, que todavía en Ceuta hay varios miles de personas que deben ser retornadas y que todavía en Ceuta hay un clima, un ambiente anímico en la población de Ceuta marcado por la inquietud y por la preocupación. Quien también daba este sábado por amortizada la crisis migratoria, humanitaria y diplomática que atraviesa Ceuta era el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, que presumía de que en 24 horas se había revertido la situación y que en Ceuta se estaba ya recuperando la normalidad. Apuntaba también al CNI, de quien decía que no había recibido ninguna información de lo que estaba gestando antes del día 30 y atacaba al gobierno italiano, acusándoles de egoísmo. Nada ha dicho Marlaska, eso sí, de la actuación cuanto menos negligente de Marruecos en el control del paso fronterizo. Todo lo contrario, para nuestro ministro de Interior, Italia es egoísta, pero Marruecos es un socio fiable. Pero evidentemente esa cooperación ha permitido revertir la situación en 24 horas. Debo decir, negativamente, Marruecos no es ninguna amenaza ni para Ceuta ni para el resto de España. Es un socio absolutamente fiable. Esta no es la única perla que nos ha dejado en esa comparecencia el ministro de Interior, que al ser preguntado por si tenemos certezas de que no se van a repetir las imágenes que hemos estado viendo durante los últimos días,
pues descartaba que se vaya a repetir, pero también se curaba en salud. Yo no puedo ser adivino. Evidentemente se trabaja para que esto no vuelva a ocurrir. Pero lo que estoy convencido es que en ese hipotético supuesto que estoy convencido que no volverá a ocurrir, tenemos los instrumentos necesarios para revertir la situación en un tiempo absolutamente breve. No puedo ser adivino, dice Marlaska, y es cierto que entre las funciones del ministro de Interior no está la de tener capacidades proféticas, tampoco la clarividencia, pero digo yo que la persona al frente del ministerio del que depende el control fronterizo debe dar alguna garantía más, después del ridículo internacional que acaba de hacer España en cuanto al control fronterizo. Que la capacidad o no de mirar dentro de una bola de cristal está muy bien, pero al final, si la frontera es tu responsabilidad, tienes que dar más garantías. Por el momento, la medida que ha tomado el gobierno es la que anunciaba Sánchez ya el viernes: colocar una línea de boyas, una barrera flotante neumática, cuyo nombre suena muy bien, pero para que nos entendamos, es un churro de piscina grande. Tiene unos 500 metros de longitud y una elevación sobre el mar de entre 30 y 70 centímetros. Es cierto que esto sirve para poder aplicar las llamadas devoluciones en caliente, porque en la sentencia del Tribunal Supremo que se dictó a principios del mes de julio, lo que se prohibía era hacer repatriaciones expresas a las personas que llegaran sin superar elementos físicos de control fronterizos. Y sí, se puede considerar que este churro con ínfulas es un elemento de control fronterizo. Pero después de las imágenes que se han visto durante los últimos días, esta medida no deja de dar una sensación algo chapucera, más aún si tenemos en cuenta que desde las asociaciones de Guardia Civil llevaban bastante tiempo advirtiendo que había que ampliar la frontera física en el mar. Nos lo comentaba ayer aquí en la mañana del fin de semana el portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en Ceuta, Rachid Sbihi. Ya desde la crisis, la tragedia humanitaria del 6F del 2014, solicitamos la ampliación de esos espigones. El mundo entero está viendo cómo, con la facilidad que lo están sorteando. Como digo, en el año 2014 solicitamos la ampliación de esos espigones. Llevamos años reclamando, pidiendo un aumento de recursos humanos y materiales para afrontar este fenómeno de la inmigración tan dramático. Y mientras desde Ceuta siguen sin recuperar la tranquilidad, mientras los autónomos de la ciudad siguen con la calculadora en la mano, el lápiz en la oreja, tratando aún de contar cuáles van a ser las pérdidas en sus negocios después de tener que mantenerlos cerrados durante 5 días, durante el fin de semana de la Feria de Ceuta, en el que la mayoría de comercios triplican sus beneficios, mientras esta gente se pregunta si desde las administraciones públicas se les va a ofrecer algún tipo de compensación por este destrozo a sus cuentas, hay quien ha dado el tema por zanjado y mira ya lo siguiente. Este verano os he preparado una playlist con algunas de las canciones que más estoy escuchando de este año. Es bastante ecléctica, así que os destaco 3 que seguro que os dan una idea de por dónde voy. La primera es la canción de Quevedo, El Baifo. La segunda es... Con total normalidad, como si de un domingo cualquiera se tratase, Pedro Sánchez publicaba en su cuenta de TikTok sus ya habituales recomendaciones. Esta costumbre que tiene el presidente del gobierno pues suele ser sonrojante la mayor parte de semanas del año. Pero en concreto estos días parece aún más fuera de lugar de lo normal. Yo me pregunto qué pensará ese chaval ceutí de 17 años que tendría planes durante este fin de semana en el que se tendrían que estar celebrando las fiestas de su ciudad y que sin embargo lleva 4 días encerrado en su casa. ¿Qué le vendrá a la mente a ese chico cuando abra TikTok para entretenerse, para que la mente se vaya a otro sitio y el algoritmo le ponga delante este vídeo? Bueno, un vídeo que es un intento descarado de Sánchez de acercarse a los jóvenes precisamente de esa generación TikTok. Una estrategia que le funcionó antes en la campaña electoral de 2023, en la que muchos recordarán que se paseó por podcasts juveniles de su cuerda, hablando maravillas de Taylor Swift. Pero la tendencia entre el electorado joven ha cambiado mucho desde entonces. De hecho, si nos fijamos en los sondeos previos a las elecciones generales de hace 3 años, en el tramo de 18 a 29 años, la suma de las izquierdas se llevaba alrededor del 40% de los votos. Bueno, a día de hoy no llegan ni al 30%.
Y otro error que comete el presidente del gobierno es precisamente la elección de su primera recomendación de esta semana. El Baifo de Quevedo es un disco repleto de amor del cantante por Canarias, por su comunidad autónoma, que es precisamente una de las comunidades a las que más ha fallado Sánchez desde que llegó a Moncloa. La cuestión migratoria, sin ir más lejos, lleva siendo una de las principales crisis que atraviesa este territorio durante los últimos años. Una crisis para la que el gobierno, como en Ceuta, no suele dar más respuestas que dar un pelotazo hacia adelante. Pero después de unas semanas en las que también hemos visto cómo decenas de familias perdían su hogar por culpa de los incendios, es inevitable acordarse también de las personas que perdieron su casa con la erupción del volcán de La Palma. Y algunos de ellos, a día de hoy, 5 años después, continúan tratando de rehacer sus vidas mientras viven en contenedores. 6:10, 5:10 en las Islas Canarias. Están pasando más cosas que te cuento hasta ahora con la ayuda de Íñigo Jodra. Trump asegura haber alcanzado las bases de un acuerdo con Irán y anuncia que ha pospuesto un ataque contra el país. El presidente estadounidense afirma que el pacto incluirá la reapertura inmediata del estrecho de Hormuz y el fin de la amenaza nuclear iraní. Tiroteo ha ocurrido en una concurrida zona comercial en el estado de Idaho, en Estados Unidos. Al menos 3 personas han muerto y varias más han resultado heridas. El presunto autor de los disparos también ha fallecido y la policía da por terminada la amenaza mientras continúa investigando el móvil del ataque. Perú. 13 personas han muerto al estrellarse una avioneta que iba a sobrevolar las líneas de Nazca. Entre las víctimas hay 2 turistas españoles. Las autoridades investigan ahora las causas del accidente. Moscú. Al menos 3 personas han muerto y otras 21 han resultado heridas en un atentado con bomba en un céntrico restaurante de Moscú. Según las autoridades, una mujer intentó introducir un artefacto explosivo en el local que estalló cuando un vigilante inspeccionaba el paquete. Y el Real Madrid abre su pretemporada con un empate ante la Fiorentina en Austria. Pablo Fernández. Un choque con protagonismo para la cantera y la firma de José Mourinho. Endrick y el canterano Ciria adelantaron a los blancos en una gran primera parte, pero el conjunto italiano logró igualar en la segunda mitad. Un partido donde además debutaron Dumfries y Carlos Espí, y donde Mourinho analizaba así el desgaste físico de la plantilla en estos primeros días de trabajo. No es el Real Madrid con los jugadores que tenemos. El lunes llega Vini, llega Brahim, llega Bernardo. Esta gente que está aquí, pues Dumfries, Carlos, Endrick ya tendrán unos días más de trabajo. Mientras, en el Barcelona la actualidad pasa por Inglaterra. Hansi Flick ya cuenta con Alejandro Valde recuperado y Rafinha incorporado a los entrenamientos. Además, el club azulgrana oficializa el fichaje del extremo belga de 18 años, Jesse Bisugu, procedente del Brujas por 8,5 millones de euros, que ya se encuentra en el St. George's Park para ponerse a las órdenes del técnico alemán. Seguimos con las miradas puestas en Ceuta. En la ciudad autónoma continúa esta incertidumbre tras la entrada de, según cifras del gobierno, entre 50.000 y 60.000 personas. A esta hora también vamos a ver cómo está la localidad marroquí de Castillejo. Última hora, enviada especial. Beatriz Mesa, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Este es el sonido de los ciudadanos marroquíes de regreso de manera voluntaria desde la ciudad autónoma de Ceuta hacia Tarajal, hacia Castillejos, buscando sus localidades ya de origen. Para llegar a ellas necesitan medios de transporte que no tienen, necesitan recursos económicos que tampoco tienen. Muchos lo hacen a través de particulares o en autobuses que han puesto las autoridades de Castillejos para regresar a las ciudades más próximas como Tetuán, por ejemplo, desde ahí volver en autobús a sus casas o en tren. Estos ciudadanos marroquíes con los que nos hemos hablado, que nos han contado cada uno de sus historias, desde aquellos que tienen familia en España, pero no la posibilidad de acceder a un visado, por ejemplo, y por ello han decidido saltar al mar. Ciudadanos marroquíes desahuciados por un sistema o huérfanos de padre y madre, jóvenes que estudian pero que no encuentran esperanzas de futuro, jóvenes que trabajan pero que quieren mejorar sus sueldos, por ejemplo. Todos estos son los diferentes perfiles de marroquíes que han hecho una movilidad temporal pensando que tenían la oportunidad en este momento de brazos bajados, una oportunidad, como decimos, de encontrar unas soluciones a sus vidas. En estos momentos Marruecos sigue cooperando con España en el control de la gestión migratoria, en el control de la frontera. Recobra Castillejos una normalidad como está pasando en Ceuta,
pero sigue habiendo ese sentimiento de frustración y, ¿por qué no?, de volverlo a intentar. Los vecinos de Ceuta nos han contado aquí en COPE que la tensión sigue en las calles de la ciudad. Algunos, como Said, propietario del bar Camarón, han denunciado que en las condiciones en las que se encuentra la ciudad todavía no pueden abrir las puertas de su local. Eso es lo que pasa, que abre la puerta, que dentro de 30 otro quiere comer, otro no sé, otro cámbiame, otro no sé, otro quiere entrar al baño, otro. Entonces prefiere uno cerrar y descansar mejor, porque así no se puede trabajar. El analista político Ignacio Cembrero apunta a que Marruecos ya ha lanzado el mensaje que quería y que ahora volverá a la calma, aunque esto no significa que dentro de unos meses podamos volver a ver algo parecido. Yo creo que acaba de demostrar Marruecos por segunda vez en 5 años que sin disparar un tiro puede adueñarse de una ciudad como Ceuta. También podría hacerlo en Melilla, que yo creo que es incluso más vulnerable, en cuestión de horas, mediante lo que los militares suelen llamar la guerra híbrida. Por su parte, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, también ha visitado Ceuta. El líder de los de Génova ha calificado de ocupación lo sucedido y apunta a que se conocía de antes la situación. Lo que ha pasado aquí no es un incidente más, es una ocupación premeditada y sin precedentes de un territorio español. Tampoco es algo imprevisible. Se conocía esta amenaza. De forma general, le identifican los documentos estratégicos del Estado. Y de forma concreta, todo parece indicar que esto se conocía desde principios de esta semana. Y por supuesto estamos también pendientes de los incendios que arrasan nuestro país. El que ha cobrado más fuerza en las últimas horas es el de Casas de Millán, en Cáceres. Más de 800 personas han tenido que ser desalojadas por este fuego que sigue descontrolado y en nivel 1 de alerta. Fernando Díez, buenos días. Buenos días. Ha sido un camión en llamas en la autovía de La Plata, a la altura de la salida 505 de la carretera, el origen de un incendio que en la tarde de este sábado provocaba el desalojo de cerca de 150 personas de la localidad de Grimaldo y 650 en Casas de Millán. La mayoría de los evacuados han recibido acogida en el municipio vecino de Cañaveral. El incendio hasta ahora continúa descontrolado y las autoridades mantienen el nivel 1 del índice de gravedad potencial. Trabajan allí al menos 18 medios aéreos y hay desplegado un amplio equipo de unidades terrestres. La comunidad se recuperaba del fuego en Tornavacas, también Cáceres, cuando este camión ardiendo ha sorprendido no solo a conductores, sino también a ciudadanos que viven y veranean cerca y, por supuesto, a los cuerpos de extinción que han tenido que trasladarse hasta la zona. Afortunadamente se espera un domingo con nubes, con máximas de 35 grados en la zona y un viento moderado, con lo que previsiblemente el tiempo no lo pondrá más difícil de lo habitual. Y pasan ya 10 días desde que empezó que ya es el fuego más devastador de la historia de España, desde que se tienen registros al menos, el incendio de Burgondo, en Ávila. Más de 50.000 hectáreas quedaron calcinadas en el terreno abulense. El fuego ha mejorado, pero todavía siguen produciéndose reproducciones. Estamos corriendo todo el mundo por aquí por la carretera porque nos ha pillado el fuego. Mira, nos acaba de atrapar el fuego aquí, nos acaba de rodear. ¡Corre! ¡Corre, coche! Municipios como Mijares, La Ilesuaela del Tietar y Piedralaves están en alerta. También preocupa el incendio que hay en León, que avanza por una zona de difícil acceso. Última hora. Carolina Tabanera, buenos días. Buenos días. El incendio de Veguellina es el que más preocupa en Castilla y León después de que en Fermoselle, Zamora, el fuego haya reducido su peligrosidad a nivel 1. En Veguellina, en León, el fuego está contenido y ha arrasado ya unas 1.400 hectáreas. El incendio mantiene el nivel 2 de índice de gravedad, al igual que el de Burgondo, en la provincia de Ávila, que después de llevarse por delante 50.000 hectáreas, evoluciona conforme a lo previsto y ha incorporado nuevos efectivos, en este caso de Qatar, que pasan a formar parte del dispositivo. Hay que recordar que aunque han bajado las temperaturas, Castilla y León mantiene hoy la situación por riesgo meteorológico de incendios. Precisamente en el puesto de mando avanzado de Villafranca del Bierzo, en León, ha estado Sara Agesen. La ministra para la Transición Ecológica ha pedido mantener la máxima precaución para evitar más incendios y ha pedido alcanzar un pacto de Estado
para la emergencia climática. Me gustaría hacer un llamamiento a la responsabilidad para evitar que esos bulos se difundan en las redes, que lo que provocan es desafección de la población, desinformación ante una emergencia y, por lo tanto, yo lo que pido es atender a la información rigurosa y, por supuesto, hacer caso a las autoridades y espero que ese espíritu de colaboración constante se plasme también en un pacto de Estado frente a la emergencia climática. Y con respecto al incendio de la Sierra Oeste de Madrid, a pesar de algunas reproducciones durante las últimas horas, la tendencia también es positiva. Fueron 25.000 hectáreas las que calcinó el fuego y 11 municipios los que tuvieron que ser evacuados. David Casado, buenos días. Buenos días. 10 días después de esta tragedia que arrasó parajes naturales y muchas casas, los 11 municipios afectados por este fuego que calcinó 25.000 hectáreas en la Sierra Oeste de Madrid ya trabajan en la recuperación. Antonio Sin es el alcalde de Pelayos de la Presa. Estamos disponiendo ya de contenedores para la retirada de los enseres quemados y de todo lo vegetal. Durante estos días ya hemos hecho los trabajos de intentar que todo el mundo tuviera luz, agua, los servicios básicos, y a partir de ahí se está preparando toda una serie de medidas de ayudas a las personas que han perdido su casa y luego pues empezar a reparar toda la infraestructura para que la gente más o menos vuelva a la normalidad. Su municipio fue, detrás de Navas del Rey, el más afectado. El fuego calcinó el 74% de la localidad, arrasó 20 casas y muchas más quedaron afectadas. La solidaridad se ha abierto paso entre las cenizas y casi todos los vecinos trabajan ya en ayudar a aquellos que lo han perdido todo y en recuperar la belleza natural de la zona. Y el megaincendio de Gironda en Francia ha sido controlado después también de 10 días de lucha contra el fuego, el más extenso de la superficie de Francia desde 1949. Más de 10.000 habitantes que habían sido evacuados por este megaincendio van a poder volver a sus casas. Corresponsal en París, Asunción Serena. El megafuego de la Gironda estaba fijado y no ha progresado en los últimos días después de quemar 42.000 hectáreas y provocar la evacuación de 220.000 personas, de las que 198.000 ya han podido volver a sus casas. Sin embargo, en el departamento del Var, el fuego ha recobrado vida. Estaba controlado, pero se reactivó el viernes a causa del viento y ha cobrado intensidad, aunque el prefecto del Var, Simon Babre, se ha mostrado relativamente satisfecho del trabajo realizado este sábado en el macizo del Cojo-Pesillon. Mantenemos la cautela porque la lucha continúa y los vientos están cambiando. Lo que es verdad, una noche puede no serlo mañana al día siguiente. Las últimas 24 horas han sido un periodo de dura lucha, una batalla ganada esta tarde, aunque no sea el fin de la guerra, contra el fuego del Cojo-Pesillon. Por su parte, el primer ministro, Sébastien Lecornu, afirma en una entrevista que publica hoy la Tribune du Dimanche que los incendios en Francia están hoy globalmente bajo control y asegura que ir de vacaciones a la región de la Gironda, que es la que más ha sufrido, sería un gesto de solidaridad. Y estamos pendientes también de Estados Unidos. Donald Trump ha instado a sus ciudadanos a abandonar Oriente Próximo ante el riesgo de una escalada imprevista. Todo ello ante una previsible nueva campaña de bombardeos norteamericanos contra la infraestructura energética de Irán. Corresponsal en Washington, David Alandete. Estados Unidos ha pedido a sus ciudadanos en Oriente Próximo que estén preparados para abandonar la región ante una posible nueva escalada con Irán. La alerta, difundida por las embajadas estadounidenses en una decena de países, advierte de cancelaciones de vuelos, cierres de espacio aéreo y ataques contra instalaciones o intereses norteamericanos. El aviso llega mientras varios medios aseguran que Donald Trump estudia ordenar este fin de semana una campaña de bombardeos especialmente intensa contra la infraestructura energética iraní. El presidente ya adelantó el viernes sus intenciones, dijo que iba a golpear muy duro este fin de semana. Irán ha respondido que cualquier país que ayude a Washington quedará envuelto en las llamas de la guerra. La tensión aumentó esta semana tras nuevos ataques estadounidenses contra la Guardia Revolucionaria y represalias iraníes contra bases y barcos de Estados Unidos. La sangre gitana que llevo dentro se mezcla en cóctel de dulce sabor. Y precisamente lo que sucede en Oriente Próximo, a pesar de la distancia, tiene mucha repercusión en nuestros bolsillos estos días. Ya estamos en agosto, un mes que tradicionalmente ha estado reservado por la inmensa mayoría de españoles para disfrutar sus vacaciones. A pesar de que los hábitos han ido cambiando, la actividad de muchos sectores sigue paralizándose durante este mes.
La sangre gitana que llevo dentro se mezcla en cóctel. 2 de agosto y durante este fin de semana la DGT prevé más de 5,5 millones de desplazamientos por carretera. Bueno, ¿qué se han encontrado los que antes de emprender un trayecto largo o a la mitad acuden a repostar? Pues que el precio de los carburantes no para de subir. Y esto es consecuencia de muchos factores. El primero, por supuesto, la guerra en Oriente Próximo, que se alarga sin final a la vista, con la tensión creciente entre Estados Unidos e Irán, pero también es fruto de la retirada progresiva de las ayudas fiscales del gobierno. El 1 de julio, el IVA de los carburantes regresó al tipo general del 21% tras finalizar la rebaja temporal al 10% que se aprobó para amortiguar el estallido del conflicto. Solo este cambio impositivo añadió unos 15 céntimos por litro de golpe. Y desde ayer hay otra novedad. El descuento directo en el impuesto sobre hidrocarburos se está desmantelando progresivamente y a partir de este 1 de agosto pasa de 15 céntimos en julio a solo 10 céntimos en agosto. Consecuencia inmediata, que sube el precio de los carburantes. En el caso de la gasolina, de media a 1,72 el litro. La pregunta es, ¿hasta cuándo se va a prolongar esta tendencia alcista? Nacho Rabadán es el director general de la patronal de estaciones de servicio. Es muy difícil hacer una predicción. Lo único que sabemos a ciencia cierta es que la situación está muy lejos de estar estabilizada y por eso pedimos que mantuviera las rebajas fiscales. Dijimos que ya se habían anunciado 3 altos de fuego en la zona en el mes de abril y ninguno había prosperado y que nada nos daba garantías de que en esta ocasión fuera a ser así. Pues estamos hartos de tener razón. No hay ninguna señal en el horizonte que nos diga, bueno, la cosa ya se va a tranquilizar. Las ayudas se han mantenido en momentos en los que el acuerdo de paz parecía acercarse y ahora que las hostilidades entre Estados Unidos e Irán crecen por momentos, el precio del petróleo también, rozando los $90 el barril. ¿Tiene sentido o no recuperar estas ayudas? Pues hasta después de agosto se va a quedar como está y en septiembre habrá nuevas modificaciones, pero no precisamente para recuperar las bonificaciones. Se complica todo muchísimo con una burocracia tremenda porque lo que nos vamos a encontrar en septiembre es que va a bajar bastante el impuesto especial sobre el gasóleo, pero va a subir el de la gasolina. Entonces va a ser todo un descontrol y un caos, con lo sencillo que habría sido decir, mantenemos el IVA al 10% hasta después del verano y entonces volveremos a analizar la situación y tomaremos las medidas oportunas. Además, es una medida que si el precio está muy alto, pues el descuento es más elevado y si el precio está más bajo, es más pequeño. Esta es la situación en plena operación salida. Hoy llenar tu coche de diésel te cuesta 15 euros más que hace justo un año. Eso si tienes un vehículo con un depósito de 40 litros. Si es más grande, si es un coche con un depósito de 65 litros, pues vas a pagar casi 25 euros más que hace justo un año. Si es de gasolina, 10 más que hace un año en el depósito más pequeño, 15 en el más grande. Y los expertos avisan que estos precios que estamos alcanzando van a tardar en bajar. Entran en juego muchos factores que no son exclusivos de lo que está pasando en Oriente Próximo. Está todo estrechamente relacionado. Son tantas cuestiones las que entran en juego, cuestiones como que el nivel del agua del Rin esté bajo puede afectar al precio que se paga por el gasóleo en Cuenca, porque no pueden bajar las barcazas, no pueden remontar el río y entonces pues hay que buscar otras fuentes de suministro. O que haya un huracán en el Golfo de México con afección a las refinerías de allí, pues también puede afectar. ¿Podemos hacer cierta previsión de cuál va a ser la tendencia del precio del gasóleo y la gasolina? Pues los que saben nos dicen que imposible, que ni siquiera lo intentemos. Lo que está claro es que los mercados están muy tensionados, en concreto los mercados energéticos y más en concreto el de los derivados del petróleo. Con esta estrechez en el mercado entre oferta y demanda, cualquier cosa que sucede puede afectar. Pues nada, a resignarse y a pagar más por moverte en coche, que siempre es un fastidio, pero en plenas vacaciones se tiene menos en cuenta o se mira mucho menos. Una vez en la vida debo encontrar dentro de mí una noche de agosto. La mañana. Fernando de Aro. COPE. Estar informado. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. ¡Esto es la madre de los golazos! El número 1 del deporte. Seis y media, 5:30 en Canarias. La mañana. Fernando de Aro. COPE. Estar informado. Muy buenos días a quien se incorpora a esta hora a la mañana del fin de semana. Te saluda Arturo Ayestarán de parte de todo el equipo de informativos fin de semana de la cadena COPE en este amanecer del 2 de agosto de 2026. Ya no estamos en ola de calor, pero las temperaturas, evidentemente, estamos en agosto, siguen siendo altas. Especial atención si vives en Andalucía, en Castilla-La Mancha, o si estás en alguna de estas comunidades de vacaciones, porque las alertas van a ser naranjas durante el día de hoy por el calor. Temperaturas veraniegas en un domingo en el que seguimos todos los focos puestos en Ceuta y en ese baile de cifras. Nos han dicho ya que eran 50.000 migrantes los que habían entrado. Nos habían dicho también desde otras fuentes, desde las del gobierno de Ceuta, que eran 60.000. También ayer nos llegaban informaciones, según datos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que eran 70.000 las personas que habían salido de Ceuta hacia Marruecos de vuelta. También se vende y hay un baile de datos. Desde el gobierno aseguran que ya han regresado prácticamente la totalidad de los migrantes hacia Marruecos, pero también cuando hablamos con vecinos de Ceuta nos dicen que aunque es cierto que algo ha mejorado la situación, pues que aún quedan muchísimos migrantes por volver. Por lo pronto, los comerciantes de la ciudad autónoma siguen planteándose si este domingo van a abrir o no sus comercios. Lo que está claro es que después de tantos días de mantenerlos cerrados, en un momento en el que tenían que ser las fiestas y en el que iban a triplicar sus beneficios, pues van a notar en el bolsillo a final de mes estas pérdidas. Están pasando más cosas en este domingo que te voy a contar con la ayuda de Íñigo Jodra. Tráfico. 5 personas han muerto en accidentes de tráfico durante la primera mitad de la operación especial del 1 de agosto. La DGT prevé 5,6 millones de desplazamientos este fin de semana y pide extremar las precauciones en las carreteras. Sevilla. La Guardia Civil investiga la muerte del delegado de protección de datos del Parlamento andaluz, Iñaki Gómez Pol. Fue hallado sin vida junto a su bicicleta en un camino y por el momento se descarta la implicación de otro vehículo. Cantabria. Un trabajador ha muerto tras quedar sepultado por un desprendimiento en las obras de duplicación de la vía férrea entre Astillero y Orejo. Las causas del derrumbe todavía se desconocen y la investigación permanece abierta. Groenlandia. Donald Trump vuelve a insistir en su interés por el territorio. El presidente estadounidense ha publicado en su red social un mensaje con una fotografía suya sobre la isla y la frase "Hola Groenlandia", revivando así una propuesta que Dinamarca y las autoridades groenlandesas rechazan de plano. A veces la actualidad no está solo en lo que pasa hoy. También nos fijamos en lo que ocurrió hace un año, hace 10, hace 50, hace casi 2 siglos. Esta semana el calendario nos ha obligado prácticamente a viajar por la historia, dejando unas cuantas fechas marcadas en rojo por todo lo que pasó o por lo que pudo haber pasado, Íñigo. Y fíjate, empezamos con uno de esos nombres que cambiaron para siempre el deporte español. Este martes habría cumplido 88 años Luis Aragonés. El subcampeón no se acuerda nadie. Entonces nosotros hemos venido aquí a ganar la Copa del Mundo. Del subcampeón no se acuerda nadie. Están que si somos, que si hacemos fiesta, que hacemos fiestas y le ganamos. Y como somos mejores, Luis Aragonés, que levantó la Eurocopa de 2008, pero su mayor legado realmente fue cambiar la mentalidad de toda una selección acomplejada y convencerla de que podía ganar, ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar. ¿Me queréis que me tire media hora? Eso es el fútbol. Pues yo casi preferiría que se tirase media hora, porque es escucharle más a esta hora y es que el cuerpo el corazón se te levanta. Bueno, sin duda don Luis plantó las semillas del mejor ciclo de la historia del fútbol español. Y ese mismo día en el que cumplía años, el 28 de julio, pero esta vez de hace justo 2 años, el mundo asistía a una de las elecciones más polémicas de nuestra historia reciente, las de Venezuela. Con un 51.20%.
Felicitamos al nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, candidato Nicolás Maduro Moro. Nicolás Maduro Moro, que se proclamó vencedor, pero la oposición denunció un fraude masivo y además muchos gobiernos occidentales cuestionaron aquellos resultados que a día de hoy todavía siguen coleando. Sí, dio mucho conflicto el resultado de esas elecciones, pero bueno, a ese conflicto en las elecciones le podemos decir ya a día de hoy que no war, yes peace, yes peace. Bueno, seguimos viajando por el calendario porque esta semana también nos ha dejado aniversarios especialmente redondos. Hay uno que aún hoy despierta muchas sensaciones encontradas. Hace 45 años se casaban el entonces príncipe Carlos y Lady Di. La boda fue seguida por cientos millones de personas. Parecía poco menos que un cuento de hadas, pero acabó convirtiéndose en una de las historias más tristes de la monarquía británica. Confirmation that Diana, Princess of Wales, has in fact been killed in that car accident in Paris just a few hours ago. There had been extreme concern that Diana was very seriously injured when she was taken from the wreckage. There was a news blackout. Diana de Gales, madre del actual príncipe Guillermo, murió 16 años después del accidente de París que conmocionó al mundo entero. Y cambiamos completamente de escenario porque esta semana también se ha estrenado una película que los fans de los superhéroes celebran mucho, la de Spider-Man. Pero es que este fin de semana, además, Íñigo, se celebra el Día Mundial de Spider-Man. Sí, se me ocurren pocas maneras mejores de hacerlas que con el estreno de la cuarta película protagonizada por Tom Holland. ¿Qué me está pasando? ¿Me has echado de menos, Spidey? Me estoy volviendo loco. Estoy totalmente descontrolado. Tengo que arreglar esto, sea lo que sea. Un debut histórico en nuestro país y a nivel mundial todo apunta a que será también uno de los grandes fenómenos cinematográficos del año. Y hablando de fenómenos, terminamos felicitando a uno de los grandes deportistas españoles de todos los tiempos, porque esta semana ha cumplido 45 años, ahí es nada, Fernando Alonso. Dos veces campeón del mundo de Fórmula 1, uno de los pilotos más admirados de la historia del automovilismo, que a sus 45 años sigue compitiendo entre los mejores. Es verdad que Aston Martin no le está dando el coche que todos querríamos, pero Fernando Alonso continúa demostrando que la edad en ocasiones solo sirve para contar mejor las historias. Y esta semana el calendario nos ha recordado unas cuantas. Muchísimas gracias, Íñigo. A ti. Coges un día negro y nos lo llenas de emoción. La mañana. Fernando de Aro. COPE. Estar informado. Confío en que no habrá actos de rebeldía. Un hombre debe seguir su propio camino. Paul Newman. No pueden doblegarme con un bastón, no, señor. ¿No le tienes miedo a nada? La leyenda del indomable. Yo soy capaz de desafiar hasta la propia naturaleza. El domingo a las 9:15 de la noche, en 13. ¿Por qué has dicho eso? ¿A que te sientas tontito, ¿Por qué has dicho eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Dile el por qué. ¿Por qué? Yo qué sé. Esta semana se ha hecho viral el vídeo en el que varias menores agreden y humillan a otra joven en Moguer, en Huelva. En este vídeo se puede ver como 4 niñas increpan a la víctima mientras le propinan puñetazos sin un motivo aparente. Lo único que podemos escuchar en el vídeo, que podría ser el móvil de la agresión, es que las agresoras le reprochan a la víctima haber dicho algo sobre su madre. La Guardia Civil ya ha identificado a las autoras de la agresión. Ahora se investiga cómo se difundió el vídeo y si se produjo una divulgación no autorizada de imágenes. Más allá de los hechos, de los golpes, de cualquier motivo, ¿qué puede suponer esto psicológicamente para la menor agredida? ¿Qué puede suponer también para las agresoras esa difusión del vídeo? Bueno, para analizarlo vamos a hablar a esta hora en la mañana del fin de semana con Sonia Martínez, psicóloga infantil y directora de Crece Bien. Sonia, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, muy bien. Queremos saber primero qué hay detrás de la conducta de un niño, de un adolescente que ejerce el bullying.
Pues es triste, ¿verdad?, que estemos viendo estas imágenes. Y en realidad tenemos que ver que son niños, son niñas en este caso que no saben relacionarse, que no saben el impacto que están haciendo hacia la otra menor y que es una situación en la que lo que quieren es sentirse parte de un grupo, lo que quieren es buscar el límite, es entender bien la relación social. Y los adultos que están alrededor no estamos enseñando a que estas niñas tengan habilidades sociales, aprendan a empatizar y ponerse en el lugar del otro y cuiden a los demás. No saben. Porque no hay nadie que se lo haya dicho. Todas estas chicas que vemos en el vídeo alrededor de la que más ejerce la violencia, podríamos decir que precisamente esa presión social es lo que, para pertenecer a un grupo, es precisamente lo que hace que deshumanicen de esa manera a la víctima, entiendo. Efectivamente. Y la víctima exactamente igual. Lo que quiere es pertenecer, lo que quiere es no pasar miedo, lo que quiere es sentirse protegida y no tiene recursos suficientes como para poder parar y para poder salir de esa situación. Uh-huh. No sé hasta qué punto el hecho de que hayamos normalizado tanto la importancia, sobre todo en jóvenes, del hacerse viral en redes sociales, ayuda a que haya otra de las chicas, que podemos considerar también agresora, que esté móvil en mano filmando absolutamente todo lo que está pasando. Efectivamente. Es que es otra niña que también busca impactar en los chicos y chicas de su edad, busca tener protagonismo, busca sentirse parte también de un grupo y no sabe el daño que está haciendo y no tiene otros recursos suficientes como para poder sentirte validado, sentirte seguro y sentirte parte de un grupo comportándote bien con los demás. Este tipo de situaciones, desde luego, lo que hemos visto en el vídeo es el culmen, el punto álgido de la agresión, pero todo eso se va construyendo durante más tiempo. ¿Cómo se puede explicar que otra gente del entorno, que seguramente haya visto cómo se iba gestando esta situación, no intervenga antes? Pues muchas veces es lo que hace que esto continúe, que son las personas observadoras que ven alrededor y que de alguna manera también están validando que esto se puede hacer. Muchas veces es por vergüenza, porque otras veces es porque no sabes qué tienes que hacer en esa situación y otras veces también es miedo a que también te pueda pasar a ti. Esto es lo que hace que muchos chicos y chicas no actúen. Evidentemente tenemos claro viendo el vídeo quién es la víctima de toda esta situación, pero curiosamente el hecho de que este vídeo se haya hecho tan viral convierte en cierta manera a las agresoras también en víctimas. ¿Qué puede provocarles a nivel psicológico cuando se den cuenta de lo que han hecho y de cómo las van a tratar a ellas en muchos círculos sociales después de que se haya viralizado el vídeo de su agresión? Pues esta grabación va a tener mucho impacto psicológico, van a sufrir miedo, van a sufrir ansiedad, van a sufrir vergüenza, porque al ver estas imágenes y cuando todo el mundo comente, ellas se van a dar cuenta del daño que han provocado y van a sentir muchísima vergüenza, miradas. Entonces es importante ahora que los adultos tomen responsabilidad y puedan hablar con ellas y veamos siempre que son al final niñas, que somos responsables de enseñarlas, de educarlas para que estas situaciones no se vuelvan a repetir en un futuro. ¿Cómo se trabaja? Me parece curioso esa transición de la que hablábamos del papel de agresor al de víctima, haciéndole entender evidentemente que lo que ha hecho antes es lo que le ha llevado a esa situación, pero que ahora mismo también eso le está repercutiendo a ella en sufrir cierto ciberbullying. Efectivamente. Muchas veces las personas que son agresoras acaban siendo víctimas, las personas víctimas pueden acabar también siendo agresoras y es innecesario el apoyo psicológico ahora para que ellas puedan entender lo que han hecho y también darles recursos para que ellas lo puedan reparar. No lo has hecho bien, pero puedes reparar, puedes hacer bien las cosas y que puedan también expresar cómo se sienten
ante la situación que están viviendo y cómo podrían mejorarlo. Porque al final es una falta de recursos y es una falta de habilidades para relacionarse lo que lleva a este tipo de conductas. Me llama mucho la atención ahora a toro pasado ver un poco las reacciones de los padres de las agresoras, sí, que no reconocen a sus hijas, no las habían visto ningún antecedente como para pensar que sus hijas podrían comportarse de esa manera. Es difícil identificar en casa cuando nuestro hijo está teniendo este tipo de actitudes con amigos, con compañeros de clase. Sí, es difícil porque no esperamos que lo vayan a hacer. Enseñamos a los niños en no cruce la acera porque te puede pillar en un coche, porque lo pueden hacer, pero no vemos posible que nuestro hijo vaya a tratar mal a otro niño, y esto ocurre. Y es por eso que hay que enseñarles desde casa que cuando el niño sale de casa hay que decirle y expresarle que tiene que tratar bien a los demás, que haga lo que le gustaría que los demás hicieran con él, que se ponga en el lugar del otro y vea cómo hace sentir a los demás. Y esto no lo hacemos. Y lleva muchas veces a esto. Entonces, cuando esto pasa, los padres se echan las manos a la cabeza y no se lo pueden creer. Y es cierto que no se lo pueden creer. Porque realmente estos niños no son niños agresivos en casa, no son niños agresivos en otros contextos, únicamente lo están siendo en un determinado contexto. Y por supuesto, lo están haciendo a escondidas. Pues con ese mensaje de trabajar la empatía desde casa, que es algo fundamental para el colegio, pero por supuesto también para la vida, nos vamos a quedar hoy. Sonia Martínez, psicóloga infantil y directora de Crece Bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un saludo. Con las vacaciones escolares, muchos menores pasan más tiempo delante de las pantallas. Y cuando hablamos de pantallas, solemos meterlo todo en el mismo saco. Una consola, TikTok, Instagram, YouTube o un juego para ordenador. Pero ¿es realmente lo mismo pasar una hora viendo vídeos muy cortos, elegidos automáticamente por un algoritmo, que dedicar ese tiempo a conducir, construir, explorar o resolver los retos de un videojuego? Pues hoy queremos huir precisamente de ese alarmismo y también de la barra libre. José Ángel Cuadrado, director de Lo que Viene en COPE y experto en tecnología. Empecemos por ahí. ¿Es lo mismo que un menor pase tiempo en redes sociales que jugando videojuegos? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Pues hombre, yo creo que no. Y ese matiz es muy importante porque no todas las pantallas le están pidiendo lo mismo a nuestro cerebro. Es decir, en TikTok, cuando consumimos Reels en Instagram o los vídeos cortos de YouTube, los Shorts, dominan un contenido muy rápido, la reproducción automática, el desplazamiento infinito, ese scroll infinito, y un algoritmo que decide cuál será el siguiente estímulo. En un videojuego normalmente el menor tiene que participar, o sea, tiene que tomar decisiones, recordar instrucciones, tiene que coordinar movimientos, planificar o resolver un problema. Por tanto, yo creo que ahí hay una diferencia evidente. Fijaos, un estudio respaldado por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, que hicieron además con una muestra de 2.000 niños, no eran pocos, encontró una asociación entre jugar a un videojuego y un mejor rendimiento en determinadas tareas de memoria, de trabajo y de control de impulsos. A ver, matiz, el estudio no demuestra que los videojuegos sean la causa, ni significa que jugar muchas horas sea recomendable, pero es verdad que con las redes sociales hay una preocupación diferente, ¿no? De hecho, en este mismo país, en Estados Unidos, el responsable de salud pública advirtió de que no existen pruebas suficientes para afirmar que sean entornos suficientemente seguros para los menores. Claro, y esto, Arturo, no es un debate teórico. De hecho, Meta está afrontando ahora mismo juicios por acusaciones de haber utilizado funciones como las notificaciones, la reproducción automática o el desplazamiento infinito para retener a los adolescentes, retener la atención de los adolescentes. Meta es verdad que está negando las acusaciones y está recurriendo las decisiones. Ahora bien, recurre y dice que no es verdad, pero vamos, estamos hartos de ver en las compañías tecnológicas psicólogos conductuales metidos ahí para intentar retenernos. Incluso antiguos trabajadores que han salido de esas compañías tecnológicas y han filtrado o han contado lo que ellos habían vivido durante todos esos años que estuvieron trabajando. Claro, también es verdad que, Arturo, no todos los videojuegos
juegos son iguales. Es decir, algunos incluyen recompensas diarias, hay compras online, hay chats, contactos con desconocidos o mecanismos que pueden presionar algo para regresar constantemente. Esos juegos pueden parecerse un poquito más a una red social. Así que la idea correcta no es que todos los videojuegos sean buenos, sino que jugar y consumir vídeos infinitos no son actividades equivalentes, que yo creo es un poco el objetivo de esta sección que estamos planteando. Eso es. De hecho, Cuadrado, ¿qué tipo de control razonable tienen que ejercer los padres en cuanto a los videojuegos? Y sobre todo también, ¿a partir de qué edad es aconsejable dejarles que empiecen a jugar? Pues mira, para mí supervisar significa establecer las reglas claras antes de encender la consola, como hacía conmigo mi madre hace unos años, ¿no? O sea, me decía cuánto tiempo iba a jugar, qué videojuego podía utilizar, con quién me iba a poder comunicar si era online. Incluso ahora, que esto no lo hacían tanto nuestros padres, pero incluso sentarte a jugar con ellos. Eso es. O incluso el tema de las compras a través de los entornos online. Todo eso tiene que estar controlado y pactado previamente, ¿no? En niños pequeños lo prudente para mí es desactivar el chat con desconocidos, proteger las compras con una contraseña, que eso es muy sencillo, y siempre que sea posible colocar la consola en una zona común de la casa, lo que tú decías. Y si encima el padre, la madre o el abuelo se puede sentar y jugar con el menor, compartes también un tiempo y controlas que esté en un entorno seguro. Eso es. Asociaciones de pediatría de varios países, que en esto coinciden, recomiendan no fijarse únicamente en el cronómetro, sino en lo que esa pantalla está desplazando. Es decir, el videojuego debe terminar antes de quitarle tiempo al sueño, al deporte, a los amigos, a la familia o a otras formas de juego, offline, por así decirlo. Y también se aconseja evitar las pantallas durante las comidas y antes de dormir. Utilizar controles parentales, que eso es lo que estábamos diciendo, y jugar alguna vez con los hijos para saber realmente qué están haciendo, incluso para que ellos vean que nosotros estamos involucrados en esa tarea. ¿Y qué hay de esa edad a la que es mejor que empiecen? A ver, no hay una edad mágica aceptada por todos los especialistas, no hay, por así decirlo, un consenso que diga a partir de los 7, de los 8, no, eso no existe. La Asociación Española de Pediatría, aquí en nuestro país, mantiene una recomendación bastante prudente y aconseja evitar las pantallas de ocio hasta los 7, 8 años, ¿no? A partir de esa edad. Después ya se pueden introducir gradualmente, durante periodos cortos, acompañados por un adulto y con contenidos adaptados al desarrollo del niño. Y no debemos, eso sí, llamar adicción a cualquier enfado cuando llega el momento de apagar la consola, porque, a ver, la Organización Mundial de la Salud, y ves que aquí estamos cogiendo recomendaciones y matices que introducen algunos organismos con reputación, habla de trastorno por videojuegos cuando existe una pérdida de control persistente que provoca un deterioro importante de la vida familiar, social o educativa, normalmente durante al menos 12 meses. Es decir, que un niño de repente le digas apaga la consola cuando está en mitad de un partido en el FIFA y está a punto de superar el siguiente nivel y coja el mando y lo tira, hombre. A ver, llamar a eso adicción yo creo que no. Nos vamos al FIFA, pero a mí cuando mi madre me llamaba desde la ventana para que subiese de jugar al fútbol en la calle también me pillaba un buen rebote. Correcto. Bueno, yendo a lo práctico, ¿cómo podemos saber si un videojuego es apropiado y qué títulos recomendarías para los niños este verano? Pues mira, antes de mirar el nombre del juego, debemos mirar una cosa que se llama PEGI, que son las siglas del Pan-European Game Information. Es el sistema europeo que clasifica los videojuegos con las edades. Tú que eres amante de los videojuegos como yo, lo habrás visto muchas veces en la carátula del propio videojuego cuando lo compras físico, ¿no? Ahí salen el 3, el 7, 12, 16 y 18. El número indica la edad mínima para jugar, ¿no? Para la que su contenido resulta adecuado. No si el juego va a ser fácil o difícil para ese niño. O sea, esto es importante. Si te aparece PEGI 3, es que el contenido está preparado para que pueda llegar a consumirlo un niño a partir de los 3 años, ¿vale? No que sea recomendable, pero sí que de alguna manera pues no incorpora, por ejemplo, violencia, no hay imágenes con un contraste de color muy fuerte, ¿vale? El PEGI, como te decía, aparece en la caja, en la tienda digital también y en la página oficial del juego. Y junto al número pueden aparecer símbolos que avisan de violencia, de miedo, de lenguaje malsonante, palabrotas, compras dentro del juego, comunicación online. Esto es importante. La clasificación esta de PEGI no la decide únicamente la compañía, por así decirlo, Nintendo, Sony, Microsoft o la empresa que ha creado el juego. El sistema lo gestiona
PEGI, que es una organización independiente, sin ánimo de lucro, y las calificaciones son revisadas por organismos especializados en Europa. Es decir, es un organismo serio, reputado, y detrás hay una base sólida, ¿no?, para todo esto. Y un matiz importante, que un juego sea PEGI 3, por ejemplo, no significa que los expertos recomienden poner una consola en manos de un niño de 3 años. Esto que quede claro. Significa solamente que el contenido no incluye elementos considerados inadecuados para esa edad. Es un poco como cuando decimos que una película es para todos los públicos, no implica que directamente un niño de 6 meses vaya a entender perfectamente. Un poco de sentido común, ¿no?, en todo esto. Bueno, vamos al lío. ¿Qué títulos recomiendas para jugar con nuestros hijos este verano? Venga, a ver si te suena alguno, Arturo, que seguro... No me extrañaría. Por poner ejemplos de consolas que están ahora mismo, ¿no?, y que puede acceder todo el mundo. Pues mira, la Switch 2, ¿no?, de Nintendo. Yo creo que una opción familiar interesante es el Mario Kart World, que está clasificado como PEGI 3, es decir, está preparado para que lo pueda consumir un menor a partir de los 3 años. Estamos hablando de carreras cortas que exigen atención, coordinación y anticipación. Además, permite jugar juntos en casa, por lo que puede convertirse en una acción, una actividad compartida, claro, y no necesariamente en un entretenimiento aislado. Si se utiliza el modo online, eso sí, es importante, conviene revisar previamente sus opciones de comunicación para lo que decíamos, que claro, si es un niño de 7-8 años y no nos interesa que hable con gente desconocida, pues hay que controlar ese Además, una de las funcionalidades de esta Switch 2, la camarita esta, pues correcto, mejor tenerla desactivada eso también, que no puedan ver al menor, etcétera. Eso es. Mira, en PlayStation 5 yo me gusta bastante un juego, o sea, yo no he jugado a este, pero he investigado un poco, lo he visto, Astrobot, que está clasificado como PEGI 7, por subir un poquito la edad. Es un juego de plataformas en el que hay que explorar escenarios, encontrar objetos escondidos, calcular saltos, descubrir cómo superar diferentes obstáculos, en definitiva. Se puede disfrutar principalmente como una aventura individual y no necesita exponer al menor a una comunidad de desconocidos. Por tanto, a mí me parece que es un juego que además, está bastante bien. Este ganó el equivalente al Oscar a Mejor Película, pero de los videojuegos el año pasado, o sea, pues que está considerado un juego que le puede gustar de medio mucho. Culto, ¿no? Podríamos decir, diríamos que así decirlo. Mira, para Xbox, una propuesta actual es el Forza Horizon 6, lanzado en mayo del 26, o sea, está recién estrenado. Este está clasificado, por ejemplo, como PEGI 3, permite explorar Japón, que a mí me gusta mucho, también por eso lo he elegido, y participar en pruebas de conducción con más de 550 vehículos. Aquí, Arturo, existe una advertencia importante: incorpora compras dentro del juego, por lo que conviene configurar un PIN, lo que decíamos, y evitar que el menor pueda gastar dinero sin autorización. Oye, si de repente el padre dice, mira, te doy 10 euros, por ejemplo, para que compres diferentes cosas, pues ahí ya el padre tiene que estar pendiente, ¿no?, de ese gasto a través de las compras online, porque es verdad que se ha hecho viral y se ha contado en algunos medios de comunicación algún ejemplo concreto de un niño que de repente se ha gastado 600 euros en comprar diferentes cosas. Eso es. Cuando a nosotros nuestros padres nos daban dinero para comprar cromos, nos daban directamente €1, no la cartera estaba limitado, efectivamente. Bueno, ¿y para ordenador, para el PC? Pues aquí hay un título muy conocido por gran parte de los oyentes, que es el Minecraft. Está clasificado como PEGI 7, sigue siendo una de las propuestas más interesantes. En el modo creativo funciona como una enorme caja de construcciones digital, por así decirlo, como un Lego, ¿no? Eso es. Pues al final el menor puede diseñar casas, ciudades o mecanismos. Mira, aquí te voy a contar una cosa bastante interesante. En septiembre, porque voy a estar yo en esa misma presentación, hay un chaval que ha montado, tiene menos de 18 años, creo que 17, estuvo conmigo en lo que viene, tiene COVID persistente este chico. Ha montado una startup que se llama Samira, que es de terapias digitales. ¿Qué son las terapias digitales? Básicamente es para gente que tiene una enfermedad crónica utilizar herramientas digitales para ayudarle en su recuperación, ¿no? Pues él acaba de montar un proyecto con Minecraft para ayudar a chavales que tienen problemas con el bullying. Es decir, va a utilizar Minecraft para establecer diferentes estrategias y que los chavales sean conscientes de que a lo mejor están sufriendo bullying, o que pongan en marcha algunos mecanismos para defenderse de ese acoso escolar. Por tanto, este es un buen ejemplo de cómo un videojuego puede ayudar a chavales. No, totalmente. Además, venimos justo de hablar de bullying a razón del vídeo que se ha hecho tan viral esta semana de las niñas, pues precisamente llama mucho la atención la cantidad de cosas, y al oyente le llama la atención que se han hecho en Minecraft
Minecraft desde que salió a principios de los 2010, porque es un juego que se puede ser un pozo de horas, pero que con supervisión puede dar lugar a un montón de cosas positivas. Correcto. Así que ojo con meter en el mismo saco de pantallas a redes sociales y videojuegos. Nos quedamos con eso, ¿no, Cuadrado? Sí, yo creo que es la conclusión. Es decir, el videojuego te exige mucho más que una red social, puede estimular la creatividad, despertar la atención, que además los menores cada vez tienen menos atención precisamente por ese consumo impulsivo en TikTok, Instagram, YouTube, etcétera. También te digo una cosa, no todas las redes sociales para mí son lo mismo. Es decir, no es lo mismo consumirte un vídeo largo en YouTube de algo que te interese, un buen contenido, ¿no? Que sea de 15, 20 minutos y que un menor pueda ver tranquilamente, que constantemente cortes en TikTok, que eso es dopamina constante, estímulos, pero que, claro, llevas una hora y cuando te das cuenta dices, ¿qué he hecho con mi vida? Pues efectivamente. Poco. Para el poco tiempo libre que tenemos, poco. Cuando piensas que lo has tirado todo, además la sensación es muy negativa. Pues con eso nos quedamos. José Ángel Cuadrado, director de Lo que viene en COPE. Muchísimas gracias, Arturo, por proponer además este contenido tan interesante y tan necesario y útil para este verano. Un abrazo, amigo. A ti. Chao.